Imagina que tú y tu mejor amiga comparten departamento durante la universidad y una mañana muy temprano te despierta el celular vibrando sin parar. Medio dormida lo tomas y miras la pantalla. Es el papá de tu roomie. Cuando contestas lo escuchas decirte con la voz entrecortada: ¿sabes algo de Regan? No ha contestado desde anoche y esto no es normal en ella. Intentas tranquilizarlo mientras caminas al cuarto de tu amiga para pasarle el teléfono, pero al abrir la puerta te congelas. La cama está perfectamente tendida y no está ni su bolsa, ni sus llaves, ni su teléfono, ni ella. Eso definitivamente no es normal. ¿Intentarías mantener la calma y decirle a su papá que seguramente todo está bien? ¿O en ese mismo instante empezarías a compartir su preocupación sintiendo que algo muy malo pudo haber pasado? Pues eso fue justo lo que enfrentó la compañera de departamento de Regan aquella mañana de invierno, cuando descubrió que su amiga jamás regresó a casa. Lo que vino después reveló un sistema que falló en todos los niveles. ¿Cuántas oportunidades hubo para detener a un depredador antes de que atacara a su siguiente presa? ¿Cómo cambiaría la historia de Regan la forma de aplicar justicia? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Regan Tokes. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Antes de empezar este episodio me gustaría hacer una mención honorífica para nuestra friolenta @mancera1972 que me hizo favor de regalarme la gorrita que estaré usando hoy. Muchas gracias, friolenta. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un recordatorio brutal de cómo una cadena de fallas humanas y burocráticas puede convertirse en el permiso no escrito para que un monstruo camine libremente por las calles. A diferencia de otros casos como el de Kelsey Smith, este no fue un producto del azar, ni del destino, ni de estar en el lugar equivocado. Fue el resultado frío y despiadado de un sistema entero que falló una y otra vez. El caso de hoy es un claro ejemplo de cómo la negligencia también mata, de cómo un sistema sin supervisión puede dejar a un depredador suelto mientras todos fingimos que un monitor con GPS lo tiene controlado. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, una botanita, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. La historia de hoy comienza la mañana del 9 de febrero de 2017, cuando un transeúnte caminaba por el Scioto Grove Metro Park, en Grove City, Ohio. Un parque tranquilo de esos donde la gente va a correr, a pensar, a respirar aire fresco. Pero ese día no sería como ningún otro. Lo que este amigo encontró sacaría a toda la comunidad de su rutina y los pondría a todos en estado de emergencia. Mientras recorría uno de los senderos del parque, este hombre vio algo extraño en el campo abierto. Primero pensó que era basura, luego un maniquí. Nunca es un maniquí. Y cuando se acercó lo suficiente, el mundo se le vino encima. Ahí, a unos metros suyos, estaba el cuerpo desnudo, ensangrentado y frío de una mujer joven. De inmediato tomó su celular y marcó al 911. De volada, el operador de emergencias despachó agentes y paramédicos. Los oficiales llegaron y acordonaron la zona. La posición, los rastros, las heridas, todo pintaba una imagen clara. No había duda. Eso no había sido un accidente, era un homicidio. Y no cualquier homicidio, friolento. Las 2 heridas de bala que tenía el cuerpo en la cabeza revelaban un asesinato al estilo ejecución, directo, frío y sin remordimientos.
Mientras los peritos tomaban fotos, medidas y documentaban la evidencia, hubo dos cosas que eventualmente ayudaron a identificar a la víctima: un tatuaje y un collar. Al mismo tiempo que los detectives comenzaban la investigación sobre el asesinato de la joven, desconocida hasta ese momento, otros agentes del departamento estaban levantando un reporte de la desaparición de un estudiante de la Universidad Estatal de Ohio, o OSU por sus siglas en inglés. Los papás de Regan Tokes estaban preocupados, pues desde el día anterior no sabían nada de su hija. Y es que a pesar de que Regan vivía cerca del campus de la universidad y a cientos de kilómetros de distancia de sus papás que vivían en Parkland, Florida, Regan era muy apegada a su familia e incluso durante toda su estancia en la universidad mantenía contacto constante con sus papás. Siempre los mantenía al tanto de su vida y todo el tiempo les avisaba en dónde andaba y qué estaba haciendo. La noche anterior, Regan le mandó un mensaje de texto a su papá avisándole que ya había salido del trabajo y que le avisaría en cuanto llegara a su casa. Sin embargo, ese mensaje nunca llegó. A la mañana siguiente, al notar que Regan no le había escrito, su papá le marcó al celular, pero la llamada entraba directo al buzón de voz. Preocupado, le marcó a la compañera de cuarto de Regan, pero ella tampoco la había visto. Se asomó a su cuarto, pero Regan no estaba ahí. Y no parecía que hubiera pasado la noche, su cama estaba tendida. La última opción fue contactar entonces al jefe de Regan. Este le confirmó a su papá que Regan efectivamente había terminado su turno la noche anterior y se había ido a su casa a eso de las 9:45 de la noche, pero que desde entonces no la había visto. Esto fue lo último que necesitaban los papás de Regan para activar todas las alarmas internas, por lo que pidieron a la compañera de cuarto de Regan que levantara un reporte con la policía. Ellos saldrían rumbo a Ohio en el primer vuelo disponible. Las amigas de Regan levantaron el reporte y empezaron a solicitar ayuda para localizarla a través de todas sus redes sociales y en el campus de la universidad. Como parte del reporte, la policía les preguntó acerca de las características físicas que pudieran ayudarles a distinguir a Megan, así como los artículos de ropa que llevaba puestos la última vez que la vieron o cuando desapareció, para poder emitir así los boletines de búsqueda. Fue así que ellas describieron el tatuaje de Regan y el collar que ella siempre llevaba puesto. Al cruzar esta información con la del cuerpo encontrado en el Scioto Grove Metro Park, confirmaron lo que todos temían. La chica que encontraron era Regan. Y seguro para estas alturas ya te estás preguntando, ¿y quién es Regan Tokes, Luis? ¿Qué más sabemos de ella? Y sobre todo, ¿quién querría hacerle daño? Y como siempre, ya te platico todos los detalles. Regan Delaney Tokes nació el 13 de marzo de 1995 en Edgewood, Kentucky. Era hija de Toby Tokes y Lisa McCreary Tokes y creció en Maumee, Ohio. Quienes la conocieron la describían como una joven vibrante, positiva y llena de luz. Regan tenía una hermana, un par de años más chica, que se llamaba Mackenzie. Ambas eran muy cercanas y Mackenzie admiraba a su hermana mayor, la veía como su modelo a seguir. Regan estudió la preparatoria en Anthony Wayne High School, en el pueblo de Monclova, en Ohio. Y durante sus años de prepa fue una estudiante destacada, además de buena deportista. Era titular de los equipos de tenis y lacrosse y obtuvo varios reconocimientos tanto académicos como deportivos. Desde chiquita, Regan tenía la ilusión de estudiar en la Universidad Estatal de Ohio. Tanto era su amor por esta escuela que le llegó a comentar a su papá que si no era ahí, ella prefería no estudiar. Ya estando en la prepa, cuando llegó el tiempo de aplicar para las universidades, Regan aplicó solo a una, OSU. Para ella, esa era la única opción. Había puesto todo su empeño para ser aceptada y lo logró. Cuando Regan entró a la universidad, sus papás se mudaron a Florida junto con Mackenzie, lo cual incrementó la distancia entre ellos, pero no su cercanía. Pues a pesar de que vivían ahora más lejos, se mantenían en comunicación constante. Todos los días se escribía con sus papás y con su hermana para platicarles cómo iban las cosas y avisarles por dónde andaba y qué estaba haciendo. Originalmente, Regan se inscribió para estudiar medicina, pero conforme fue tomando todas sus materias y algunas les parecían más interesantes que otras, descubrió su verdadera pasión, la psicología, por lo que cambió su especialidad y se enfocó de lleno en lo que realmente le gustaba. Regan vivía cerca del campus de la universidad, en un departamento que compartía con otras 4 estudiantes de la universidad, con quienes era cercana y llevaba una buena amistad. Le iba muy bien en la escuela y estaba prácticamente ya lista para graduarse en mayo del 2017. Su meta era mudarse a Cleveland y establecer su propia consulta. Tenía un plan y tenía la disciplina y el corazón para lograrlo.
Como muchos estudiantes, además de dedicarse a la escuela y a los amigos, para poder generar algo de dinerillo extra, Regan trabajaba a tiempo parcial en un restaurante bar llamado Bodega, que estaba en Columbus. Era un trabajo bastante conveniente, pues estaba a tan solo unos 15 o 20 minutos caminando del campus de la universidad y más o menos a 20 minutos de su casa. La noche del 8 de febrero, Regan salió de su turno alrededor de las 9:45 de la noche. Minutos antes le había mandado un mensaje a su papá diciéndole: "Te llamo en cuanto llegue a mi casa". Ese mensaje sería la última comunicación que recibirían de Regan. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa noche Regan iba a cruzarse con alguien que jamás debió de haber estado libre en primer lugar. Es aquí que regresamos al principio de la historia, mi querido Friolento, al parque en donde se encontraba el cuerpo de Regan. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. Si Regan salió a tiempo de su turno en Bodega, ¿cómo fue que llegó al sendero de un parque alejado? ¿Qué pasó entre que salió del trabajo y que la encontraron en el parque? Alguien debió de haber visto algo. ¿Qué descubrieron los policías en la escena, Luis? Y como siempre, mi querido Friolento, tu mente inquisitiva ya hace las preguntas correctas. Ahora te cuento. Con la escena ya acordonada y el cuerpo levantado por los forenses, arrancó lo que sería una de las investigaciones más intensas de ese año en Columbus. A esas alturas, los detectives sabían dos cosas muy claras. La víctima había sido ejecutada y el asesino no se había tomado ni un segundo en ocultar la brutalidad del crimen. El problema era que hasta ese momento no tenían ni idea de quién la había matado, cómo llegó al parque o qué había pasado en las horas previas. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Mientras unos detectives procesaban la escena en el parque, otros empezaron a revisar la vida de Regan, sus últimos movimientos, incluyendo localizar su coche. Regan manejaba un Acura TL plateado, y encontrar ese vehículo podía ser la clave para reconstruir sus últimos minutos de vida. Así que emitieron una alerta en todo Columbus, especialmente en las zonas donde ella normalmente se movía. Y fue cuestión de un par de horas para que un lector automático de placas, uno de esos aparatos que están conectados a bases de datos comerciales, detectara el Acura estacionado en una zona urbana de la ciudad. Cuando los agentes llegaron y abrieron la puerta del vehículo, ahí empezó a tomar formas el rompecabezas. Dentro del coche encontraron varias colillas de cigarro, pista que de inmediato los detectives supieron sería crucial para encontrar al o a los implicados rápidamente. ¿Por qué? Pues porque resulta y resalta que Regan no fumaba, ni tantito, ni social, ni ocasional, nada. Y todos sus amigos coincidían en que ella nunca dejaría que nadie fumara en su coche. Así que esas colillas no solo eran sospechosas, eran prácticamente una firma de alguien que hubiera estado además de ella en su coche. Además, uno de los asientos estaba parcialmente quemado, no como de cigarro, sino como si alguien le hubiera prendido fuego pero se hubiera apagado antes de poder propagarse al resto del coche. Además, encontraron una garrafa de gasolina en la cajuela, evidencia clara de que alguien había intentado prender fuego al auto para eliminar rastros, pero había fallado miserablemente. Todo esto llevó a una conclusión obvia. La persona que manejó ese coche después de Regan no tenía ninguna prisa por disimular su presencia. Al contrario, parecía actuar con una mezcla de confianza y torpeza criminal. Los investigadores enviaron las colillas de inmediato al laboratorio para obtener huellas digitales o cualquier otra pista, pero mientras esperaban los resultados siguieron tirando de la madeja. El siguiente paso fue revisar la actividad electrónica de Regan, sus redes sociales, sus cuentas de banco, en fin, todo su rastro digital. También revisaron todas las cámaras cercanas a los lugares donde Regan había estado la noche anterior. Y aquí es donde la investigación empezó a ir cada vez más rápido. Los detectives revisaron las cámaras del restaurante Bodega, de los alrededores del restaurante y de 2 cajeros automáticos que registraron operaciones en la cuenta de Regan la noche en que desapareció. En prácticamente todas las tomas había un dato constante: el coche de Regan, que se movió varias veces esa noche realizando transacciones fallidas, primero en un Chase Bank a las 10:02 de la noche y luego en un Huntington Bank a las 10:14 de la noche. Las transacciones estaban registradas, el coche estaba ahí, pero Regan no tenía la costumbre de sacar dinero tan tarde y mucho menos fallar 2 veces el número de identificación personal. Los detectives sabían que algo estaba mal, muy mal. Sabían que si podían rastrear el recorrido completo del coche, quizá podían rastrear también a quién lo manejaba. Desafortunadamente, no había suficientes cámaras para armar el recorrido completo, y por lo pronto seguían sin saber quién era el asesino. Hasta que finalmente llegó la pieza clave.
Cuando el laboratorio devolvió los primeros análisis de las colillas de cigarro, los detectives se dieron cuenta que tenían algo mucho mejor que simples huellas digitales. Tenían muestras completas de un perfil genético. Y para serlo más preciso, el ADN apuntaba a un hombre que estaba inscrito en el sistema criminal estatal, un delincuente sexual de nivel 3 que había sido liberado apenas hacía unos meses. Haciendo concienzudamente su trabajo, antes de lanzarse a detenerlo, los agentes revisaron su expediente completo. Se trataba de Brian Lee Goldsby. Goldsby tenía 29 años, había nacido en 1988 y desde joven mostró una conducta violenta que solo fue escalando con los años. Pero lo más impactante es que ya había cometido un delito tan brutal, tan parecido a lo que le hizo a Regan, que cuesta trabajo entender cómo alguien así estaba caminando campante por las calles de Columbus. En el 2010, Goldsby había secuestrado a una mujer embarazada de 8 meses y a su hijo pequeño de 2 años. La sometió, la amenazó con un arma, la obligó a sacar dinero de varios cajeros y luego abusó de ella delante de su propio hijo. Este es el tipo del criminal del que estamos hablando, mi querido Friolento. Después del asalto y abuso, Goldsby dejó a la mujer y a su hijo en la calle y se dio a la fuga. La mujer reportó el ataque a la policía y gracias a su descripción del atacante y a la prontitud de su reporte, Goldsby fue arrestado y puesto bajo custodia. Desafortunadamente, temiendo por su seguridad y la de su hijo, esta mujer no quiso declarar frente a su atacante en un juicio, por lo que la fiscalía se tuvo que conformar con un trato en el que Goldsby se declaró culpable de robo e intento de violación y recibió 2 condenas de 6 años. Pero como las sentencias tendrían que cumplirse de forma concurrente, terminó cumpliendo menos. Fue puesto en libertad en noviembre del 2016, es decir, 3 meses antes de que su camino se cruzara con el de Regan. Durante los años que estuvo encerrado, Goldsby no solo no mostró intención de rehabilitarse, sino que acumuló 52 infracciones. Sí, 52, Friolento. No 2, no 5, 52. Y aún así, el sistema clasificó esas violaciones como no graves, por lo que eventualmente este individuo calificó para ser liberado en anticipación. Hazme el refabrón, cabor. Por protocolo, al salir fue asignado al programa Exit, un programa de alojamiento temporal para reinsertar reclusos a la sociedad. En teoría, debía estar monitoreado, vigilado, supervisado. Cuando los investigadores llegaron a la sección de supervisión post-liberación del expediente, ahí apareció algo que sería de muchísima ayuda para la investigación, pero que al mismo tiempo sería lo que causaría no solo una horrible decepción para todos los que seguían el caso de Regan, sino toda una controversia a nivel estatal e incluso federal. Este tipo llevaba un monitor GPS en el tobillo. Y ya te oigo aullar de nuevo, lobo marino. Seguro se lo había arrancado, Luis. Si estaba siendo monitoreado, ¿cómo es posible que haya estado acechando a una jovencita a altas horas de la noche, cierto? Y pues, ¿qué te digo, Friolento? Me encantaría decirte que tienes razón. Desafortunadamente, ese no es el caso. El esperpento no se arrancó el monitor, lo traía puesto y funcionando. El problema es que nadie lo estaba monitoreando. De inmediato los detectives solicitaron el registro de movimientos del GPS y en cuanto abrieron el reporte, era como ver un mapa del crimen en tiempo real. La noche del 8 de febrero, mientras Regan salía de su turno en bodega, Goldsby estuvo más de 1 hora merodeando la zona, caminando en círculos sin un rumbo real, como un depredador esperando a que alguien bajara la guardia. Cuando vio a Regan dirigirse a su auto, se acercó con un arma y la obligó a subir. Ese fue el momento exacto en el que sus vidas se cruzaron, y el inicio de una tragedia que, para empezar, nunca debió haber pasado. El GPS mostraba que había estado merodeando por aproximadamente 1 hora fuera de bodega, que se movió exactamente con el coche de Regan hacia los cajeros, que estuvo detenido por cerca de 12 minutos en un callejón oscuro donde se cree que abusó sexualmente de ella. Ese hallazgo después se alinearía con lo que confirmaría el kit de violación. Que viajó al Scioto Grove Metro Park y que después regresó a la ciudad. Así, punto por punto, sin margen de error, era imposible que fuera coincidencia. El sistema que debía vigilar a este hombre terminó siendo el mismo sistema que lo incriminó por completo. Desafortunadamente no fue el mismo sistema que lo detuvo.
Ni los detectives, ni los familiares de Reagan, ni los reporteros, ni el público en general podrían creer que un delincuente con semejante historial hubiera estado libre. Y peor aún, sin supervisión real. Pero desafortunadamente, así era. Y si tú eres de carne y hueso, mi querido Friolento, seguro estás pensando lo mismo que todos ellos. Y desgraciadamente, aún hay más. Más cosas que hacen que se me retuerza la panza del coraje. Pues resulta y resalta que desde su liberación a que lo identificaron como el atacante de Reagan, su GPS mostraba algo inquietante y desde mi perspectiva inexplicable. Al cruzar la información de su ubicación en esa semana, se identificó que había estado presente en 6 lugares en donde precisamente habían ocurrido otros crímenes. 6. Y seguramente no era coincidencia, ni él había estado ahí rezando el rosario, ¿verdad? Había estado ahí delinquiendo, atacando a otros inocentes, pero nadie se había dado cuenta, nadie lo había reportado y por supuesto nadie lo había detenido. Como te decía, en teoría este engendro debía haber sido monitoreado y vigilado, pero en la práctica, Friolento, no lo vigilaba nadie. El aparato funcionaba, la ubicación se reportaba y grababa, pero nadie revisaba esos reportes, nadie estaba revisando nada. Por lo menos la información ya estaba en manos capaces y listas para tomar acción, los detectives a cargo del caso de Reagan. Cuando finalmente lograron localizar y detener a Brian Lee Goldsby el 11 de febrero, ya tenían en sus manos prácticamente un rompecabezas armado. El ADN en las colillas, el rastro del GPS, las cámaras, el recorrido del coche, el intento torpe de incendiar el Acura, todo pintaba hacia el mismo delincuente. Pero aún así tenían que escucharlo, tenían que sentarlo en la mesa fría de la sala de interrogatorios y ver qué es lo que tenía que decir. Y para sorpresa de nadie, lo que salió de la boca de este tipo fue una clase magistral de cobardía. Desde el primer segundo, cuando el detective apenas estaba terminando de presentarse, Goldsby ya estaba en modo de negación total. Todo en tono de yo no fui, como si tuvieran frente a ellos un niño de primaria negando que rompió un florero con las manos todas llenas de tierra. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo de mar. ¿Cómo demonios pretendía salirse con las suyas y llevaba un GPS que marcaba cada paso como si fuera Google Maps para principiantes? Pues por patético que parezca, él lo intentó. A cada pregunta, la misma canción. ¿Estuviste en bodega esa noche? No. ¿Estuviste en el Chase Bank a las 10:02 de la noche? No. ¿Estuviste en Huntington Bank a las 10:14 de la noche? No. ¿Tu GPS te ubica en un callejón en el coche de la víctima? No fui yo. ¿Estuviste en Scioto Grove Park? No. Así, una tras otra, cuando la evidencia tecnológica estaba gritando lo contrario. Pero por supuesto, eso no lo sabía Goldsby. Los detectives, que ya sabían perfectamente que lo tenían acorralado, solo lo estaban dejando hablar para que siguiera cavando su propio agujero. Pero como toda mentira chafa, eventualmente las mentiras de Goldsby empezaron a derrumbarse. Cuando los detectives comenzaron a mostrarle evidencia directa, tiempos, ubicaciones, rutas, Goldsby entendió que su yo no fui no estaba pegando, así que pasó al plan B. Y Friolento, aquí viene lo más ridículo de todo. Inventó un cómplice imaginario. Según él, había un tal TJ, un hombre que quién sabe de dónde se lo sacó, que según él lo había obligado a participar en todo, que él no quería, que él no había tocado a Reagan, que él no disparó, que él solo estaba ahí porque TJ lo tenía amenazado. Hazme el refabrón, cabrón. Este personaje no existía. No había rastros, no había testigos que lo nombraran, no había huellas digitales, ADN, videos, mensajes, ni una molécula de evidencia. Era un fantasma inventado por un criminal desesperado intentando fabricar un salvavidas de papel. Los detectives lo dejaron hablar lo suficiente como para que él mismo se enredara en sus contradicciones, mientras veían frente a ellos una actuación digna de un premio de los tomates podridos. Lágrimas de cocodrilo, temblores falsos, algo en verdad patético. Officer, get behind her. She got her hand up. He shoots her back in the head the first time. She falls.
He shot her again when she landed on her car. He shot her in the side of the head, bro. That is the first time I've ever seen somebody get killed in my whole life, dude. Para su mala suerte, esta vez Goldsby estaba frente a agentes que además de ser capaces y expertos, también les importaba el caso y eran muy pacientes. Así que con astucia y experiencia lo fueron desarmando hasta que llegaron al punto clave de la interrogación, la ubicación del arma homicida. Sabían que él conocía la ubicación, pero por supuesto, primero lo negó. Luego dijo que él no sabía nada. Luego volvió a usar al mítico TJ, hasta que finalmente cedió. Con una condición, eso sí, para hacer un intercambio por la información, él quería algo a cambio. ¿Y qué fue lo que pidió en Cambalache por decir la verdad? ¿Privilegios en prisión? ¿Una reducción de su condena? Pues no, este amigo reveló su secreto más cuidado por 2 hamburguesas dobles con queso. Así es, Friolento, este remendo de ser humano entregó la ubicación del arma a cambio de 2 hamburguesas. Ese era su precio moral, ese era su nivel. Los detectives le compraron sus hamburguesas, se las jambó y habló. El revólver que utilizó para ejecutar su fechoría estaba tirado en una alcantarilla. Bastó que barrieran el piso con un imán para que apareciera justo en donde él había dicho que la había tirado. Y con ese elemento final el caso estaba prácticamente cerrado. Habían atrapado al hombre correcto. Y ahora sí, solo quedaba llevarlo a juicio y presentar todo como aquí nos gusta, a sangre fría. Cuando el caso llegó ante los tribunales, ya no era solo un crimen más en Columbus, era un escándalo que había puesto al sistema entero bajo el microscopio. La prensa estaba encima, las familias estaban destrozadas y la comunidad indignada. La pregunta en boca de todos era la misma: ¿cómo demonios un hombre con ese historial estaba libre para matar? Pero antes de poder hablar de las fallas e intentar arreglarlas, había que asegurarse que este individuo enfrentara la justicia. El 5 de marzo del 2018, la Fiscalía del Condado, liderada por Ron O'Brien, entró en la corte con un solo objetivo clarísimo: conseguir la pena de muerte. Así es, Friolento, este no era un caso donde se buscaba negociación, arrepentimiento o atenuantes. Era uno donde la brutalidad, la frialdad y la evidencia hablaban por sí solas. El equipo del fiscal O'Brien llegó con todo un arsenal: ADN, registro digital del GPS, videos de las cámaras de la zona, reconstrucción del recorrido, el intento fallido de incendiar el coche, su confesión informal, su confesión formal, el arma homicida. Así que la fiscalía no dejó ni un hueco sin rellenar. Y mientras la fiscalía presentaba un caso sólido como una muralla, la defensa se aferraba a lo único que tenía a la mano. El acusado no tiene capacidad de premeditación, actuó en pánico, no fue un crimen planeado. Después de ver la montaña de pruebas, terminaron admitiendo lo que todos ya sabían. La historia del misterioso TJ, el cómplice imaginario de Goldsby, era pura ficción, un invento desesperado. Todo esto con la típica estrategia de tratar de cambiar la narrativa por una en donde el monstruo es más impulsivo que calculador. Así, en lugar de un homicidio premeditado, la sentencia podría ser por un homicidio en segundo grado, que tiene una pena significativamente menor. Pero a ver, un hombre que secuestra, retiene, abusa sexualmente, hace múltiples paradas en varios cajeros automáticos, maneja durante kilómetros para llevar a su víctima a un parque remoto en donde la obliga a desnudarse y la ejecuta de 2 disparos en la cabeza. ¿Eso te suena a comportarse con pánico? A mí no, y estoy seguro que a ti tampoco, y por supuesto al jurado tampoco. El 13 de marzo del 2018, el día en que Reagan hubiera cumplido 23 años, el jurado anunció su decisión: culpable de todos los cargos sin excepción: secuestro, robo, violación y asesinato agravado. Todos. El siguiente paso era determinar la sentencia. Le tocaba al jurado deliberar y decidir si el castigo merecido era la pena de muerte o no. Pero antes de que el jurado deliberara, el juez le permitió a Goldsby dar una declaración sin estar bajo juramento en la que él pidió misericordia. Habló de su infancia difícil, acusó abusos, mencionó problemas familiares y sí, Friolento. Es cierto que hay historias de vida marcadas por la tragedia, pero nada de eso explica ni justifica convertirte en el tipo de depredador que él ya era desde hacía años atrás. La fiscalía fue directa. Su pasado no podía borrar lo que había hecho ni darle permiso para repetirlo.
El jurado, sin embargo, no logró unanimidad para imponer la pena de muerte, y la ley en Ohio requiere consenso total para aplicarla. 8 miembros del jurado estaban a favor de la pena de muerte, 2 estaban a favor de la cadena perpetua y 2 estaban indecisos o divididos, por lo que la sentencia sería finalmente decidida por el juez. El juez Mark Serrott tomó la palabra, y lo que dijo se quedó grabado como una de las frases más potentes del caso. El sistema perdonó tu pasado, pero Reagan perdió su vida por eso. Tú pediste misericordia en esta corte, pero no fuiste capaz de ofrecer esa misericordia a Reagan. A ti te han perdonado la vida por tu pasado, y sin embargo Reagan, que no había hecho nada, perdió la suya por tu culpa. Y con esa frase lo sentenció así como aquí nos gusta, sin miramientos, a sangre fría. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca saldrás de prisión. Para siempre, sin opción, sin audiencia futura, sin apelación que lo salve. Cuando el juicio terminó y el monstruo fue enviado a prisión para el resto de su vida, muchos pensaron que la historia había llegado a su fin. Pero para la familia de Reagan y para miles de personas que siguieron este caso con el corazón encogido, esto apenas estaba empezando. Pues para todos los que estaban enterados de los detalles que reveló la investigación, este asesinato se podía haber evitado. No era un tal vez, no era un quién sabe, era un hecho. Este crimen podría haber sido evitado. El sistema que debía vigilar a Brian Goldsby, un delincuente sexual de nivel 3, con 52 infracciones en prisión y un GPS que debía monitorearse en tiempo real, simplemente no estaba funcionando como debería. Después del asesinato, los padres de Reagan, Lisa y Toby, trabajaron sin descanso, reuniéndose con legisladores, participando en audiencias públicas y convirtiendo su dolor en un movimiento que exigía una sola cosa: que nadie más muriera por una negligencia del tamaño de la que dejó libre a Goldsby. De este esfuerzo surgió la ley Reagan-Tokes, la cual introdujo mejoras en 3 aspectos clave. El primero, no más sentencias indeterminadas para criminales violentos. A partir de esta ley, los jueces pueden imponer una sentencia que tenga un mínimo, la cantidad de años base, y un máximo adicional que puede activarse si el recluso se porta mal en prisión. Esto hubiera garantizado que Goldsby tuviera 3 años más de condena, lo cual definitivamente lo hubiera apartado del camino de Reagan. La segunda, supervisión real en tiempo real del monitoreo del GPS. A partir de la adopción de esta ley, ciertos delincuentes peligrosos, incluyendo violentos y sexuales, deben de ser monitoreados activamente y en tiempo real, no solo estar registrados. Y la tercera, obligaciones para programas de transición como el programa Exit, el programa donde Goldsby vivía después de salir de prisión. Este programa tenía reglas laxas, supervisión mínima y 0 seguimiento de sus violaciones. La nueva ley exige controles más estrictos, responsabilidades claras y supervisión real de quienes hospedan reclusos liberados. Así, si alguien empieza a desviarse, como Goldsby lo hizo con sus robos, el sistema puede actuar de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Desde aquí, mis mejores pensamientos y buenas vibras van para la familia de Reagan, que no se quedó solo en impulsar la ley que lleva su nombre. También crearon la fundación conmemorativa Reagan Delaney Tokes, dedicada a ofrecer becas educativas. A la fecha han entregado más de $400,000 en becas. También una mención especial a la Universidad Estatal de Ohio, quien honró a Reagan y a su familia con un gesto profundamente simbólico. Reagan recibió su título póstumo como licenciada en artes por la OSU, un reconocimiento a su esfuerzo, a su excelencia académica y al futuro que le arrebataron de manera tan cruel. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.